Historias y Soluciones, un podcast de verdadera industria. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de SECOM Historias y Soluciones. En este episodio especial vamos a hablar de esa parte de los compresores de aire que es muchas veces olvidada, renegada o simplemente no le dan la importancia o el valor que debe de tener. En el caso específico de nuestros equipos que manejamos, los compresores de aire, nos hemos topado que le delegan la responsabilidad a las personas de compras y las personas de compras compran únicamente por precio, porque es su chamba y no siguen muchas veces la normativa. Hoy vamos a desmenuzar muchas de estas incógnitas que están para poderles dar un panorama más amplio en el momento en el que puedan seleccionar lubricantes. Tenemos a un invitado especial para hablar de la ciencia detrás de todo esto y cómo impacta directamente en la industria. Con ustedes, el ingeniero Eduardo. ¿Cómo estás, Inge? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. En general estoy bien. Pues como dices, ¿no? Vamos a platicar un poquito del qué es lo que hace un lubricante en los compresores y en general en todas las máquinas, no solo en compresores, siempre o en algunas ocasiones se va a demeritar la funcionalidad, el aprovechamiento, y siempre que lo delegas a alguien más, pues corres muchos riesgos de no utilizar el adecuado. Muy bien, Inge, te veo estresado, te veo impactado. Vamos a hacérselo fácil a la gente, vamos a hacer lo que entiendan, como tú y yo hemos platicado, para que pues, toda la bandita que está ahí lo entienda. ¿Por qué razón nosotros como SECOM buscamos mejorar nuestra alianza? Porque ya lo entendimos, ya lo estudiamos, sabemos cómo es de tu producto, pero pues platícanos un poquito cómo se busca elevar el nivel técnico en cualquier modo, desde la parte principal que es el lubricante. ¿Cuáles son los dolores de cabeza principales para empezar a tocar este tema que nos da el no seleccionar un buen aceite? Bueno, mira, sí estoy un poquito estresado. Lo que pasa es que la gente nos ve, pero no se da cuenta que atrás de las cámaras hay como 10 personas más. Sí. Entonces, pues no, sí pone nerviosos, pero para empezar a hablar de lubricantes hay que saber para qué sirve un lubricante, ¿no? Y hay que hablar un poco de una terminación técnica que es la tribología. Y la tribología es la parte de la ciencia que se encarga de estudiar la fricción, la lubricación y el desgaste. Y a lo mejor la palabra suena como compleja, difícil, pero es algo que la mayoría de las personas lo vivimos ya en nuestras actividades del día a día. Siempre tenemos contacto con esta parte de la ciencia que es la tribología, y te das cuenta desde el sencillo o la actividad tan simple que es abrir una puerta. Ahí te das cuenta cuando algo falta por lubricar o por ponerle aceite, ¿no? O cuando caminas y la rodilla ya te empieza a rechinar, también te das cuenta que te falta un poco de lubricación. Pero en general la mayoría de las personas ya están familiarizadas con estos conceptos de fricción, lubricación y desgaste. Entonces, cuando entiendes esa parte de la lubricación, a qué se dedica o cuál es la principal función de un lubricante, que es prevenir el desgaste y reducir la fricción, ya por ahí empiezas a conocer y empiezas a revisar qué necesitas y qué no. El aceite de cocina, que es a lo mejor lo más familiar que tenemos, no nada más es para que se cocinen los alimentos, ¿no? También tiene otras propiedades, como es el calor que se forma en las ollas, en los sartenes, en las cazuelas. Al contacto con los alimentos, pues estos le puedan dar un tiempo a la cocción de los alimentos y evita que se peguen los alimentos en estos recipientes. No, desde ese punto de vista, no vas a utilizar cualquier aceite para cocinar tus alimentos, siempre haces una selección. Y si esto lo traspolas a la parte industrial, tienes que tener el mismo criterio. No vas a usar cualquier tipo de aceite para cualquier cosa general que vas a lubricar. Entonces, empezamos a mover las piezas un poquito y lo aterrizas en lo que ve SECOM, que son los compresores,
y empiezas a revisar la aplicación. ¿Qué necesita esta aplicación? ¿Qué hace un compresor? Y es ahí, es la parte donde tú eres experto, ¿no? ¿Qué es lo que hace un compresor? Sí, claro, las partes en movimiento que tienen principalmente, o el alma, o es la sangre del compresor, el aceite, ¿no? Digo, los de los lubricados. Y justo por eso viene esta curiosidad de traerle a toda la gente, pues, qué es, ya que nos encontramos con unas historias de terror increíbles que ahorita nos platicas alguna, porque aquí es historias y soluciones, entonces hay que dejarle una historia a la gente. Pero antes de eso, vamos a meternos ahora un poquito más, va una pregunta un poquito más técnica de campo. ¿Qué le está pasando a un equipo, al fluido, al enfrentarse a temperaturas muy altas o muy bajas? ¿Y por qué es importante saber cuál equipo usar para que no tenga un degradamiento acelerado, ¿no? o prematuro y pues eso impacta directamente en el bolsillo de las personas que invierten en el lubricante, ¿no? Ok, mira, y volvemos al punto, ¿no? ¿Qué es lo que hace un compresor? Tomar el aire de la atmósfera, meterlo a comprimir. El aire que todos respiramos, ese es el que el compresor lo absorbe y lo comprime a través de esfuerzos mecánicos, ¿no? Dependiendo del tipo de compresor, y a lo mejor hay personas que lo van a entender más fácil que otras, pero al final lo que hace es apachurrar, exprimir el aire, ¿no? Tratarlo de apretar para que después lo saque. Entonces, esa actividad o ese proceso lo que hace es generar fricción. Y cuando se genera fricción, cuando tú frotas tus manos de esta forma, generas esa fricción y la superficie que está en contacto eleva la temperatura, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, lo que pasa en el compresor es que todos los mecanismos, por ejemplo, ahorita que teníamos aquí el video, todas las partes que están en contacto elevan su temperatura. Se empieza a propagar este calor por todas partes. Lo que hace el lubricante en este sentido, número uno, es evitar que las partes mecánicas, pueden ser un tornillo, pueden ser los émbolos de otro tipo de compresor, lo que hace es evitar que las partes mecánicas eleven su temperatura y ese calor o esa temperatura que se está elevando lo va a absorber directamente el lubricante. Entonces, cuando hablamos la temperatura en función del lubricante, a mayor temperatura, el lubricante se va a desgastar más rápido. ¿Por qué? La temperatura es el enemigo número uno para el desgaste de un lubricante. Y podríamos irnos a lo que es el principio de fabricación de un lubricante. ¿Cómo se fabrica un lubricante? Pues se extrae el hidrocarburo, se empieza a hacer una refinación y tras varios pasos de refinación obtenemos lo que es un lubricante industrial. Esos procesos son térmicos o generan, tienen que ver con temperatura, ¿no? Para poder hacer separaciones. Lo mismo pasa ya cuando el lubricante está en el compresor. La temperatura que ese lubricante está absorbiendo le va químicamente, digamos que es una cadena, imaginemos una cadena normal de una bicicleta, de una motocicleta. No tenemos que imaginarlo de en lo que sea, ¿no? Ahí la va a poner aquí en medio si quieren. Vamos a retar al productor. Esa cadena, químicamente o molecularmente, lo que hace la temperatura es debilitar esos eslabones y romperlo, ¿no? Entonces hace que la composición del lubricante se vea, aprovechando que tenemos aquí los ejemplos, este es un lubricante nuevo, limpio. Si lo ves, pues tiene un color, ¿no? Conforme pasa el tiempo y la temperatura hace efecto en el lubricante. Ahí apúntalo, mira. Lo vas a ver. Lo vas a ver así. O sea, tienes un lubricante nuevo, sin ningún tipo de contaminación, y después ya con todos los efectos de la temperatura, el aire que pasa a través del compresor, pues lo vamos a empezar a ver así. Entonces, principalmente, eso es lo que hay que cuidar, que un lubricante me ayude a proteger que el desgaste se lo lleve el lubricante y no el equipo. Claro. Ese es el objetivo principal. El objetivo principal. Ahí tengo una duda, ahí me surge una duda ahorita de bote pronto. Los compresores tienen, por sus efectos naturales, al transportar aire, transportan mucha agua. Por eso el compresor debe trabajar a cierta temperatura para evaporar la mayor cantidad de agua internamente.
Este exceso de temperatura, como ahorita nos decías, provoca que se deteriore el lubricante. Esto genera lacas, barnices, o cómo es que llegan esas lacas o ese deterioro a pegarse en los radiadores, en todo lo que son las tuberías, y cómo es que, si se puede saber de una manera más detallada, complementes este comentario diciéndonos químicamente o la parte sintética, ahora sí específicamente de Kluber, que nosotros estamos seleccionando para hacer, por qué es en este punto, cuál es la tecnología o lo que nos puedas compartir que nos hacen tener la gran diferencia. Ok, bueno, para poder responder esa pregunta tenemos que irnos a un principio. ¿Qué componentes tiene el aire? Normalmente todos respiramos normal, ¿no? Pero el aire tiene muchos componentes, no solamente oxígeno. El oxígeno es un componente del aire que todos respiramos, pero el aire tiene muchos más componentes, como el hidrógeno y algunos otros tipos de gases. Entonces, cuando el compresor absorbe todos estos gases a la cámara donde se hace ese aplastamiento del aire, se empieza a generar esto que comentabas tú, la elevación de la temperatura y todo eso, ¿no? Porque los componentes que vienen en el aire se empiezan a separar. Ahora también hay otro punto dentro de los componentes del aire, que es la humedad relativa. La humedad relativa es el porcentaje de agua que pudiera tener el aire. Este porcentaje de agua va cambiando de acuerdo a condiciones climatológicas. A la altura, depende de si vives en Colima. Exactamente, ¿no? Sí, Durango, sí, no es lo mismo, no es la misma calidad de aire en la playita, en Cancún, que a lo mejor en la Ciudad de México, ¿no? Incluso Es muy los distinto. doctores, ¿no? Cuando ya estás malito ya del corazón, ya te dicen vete al mar para que vivas un poquito mejor. Bueno, ahí ya tiene algo que ver más con la presión atmosférica. La presión atmosférica, pero al final... Pero es parecido, ¿no? En cuestión de los compresores de aire, va un poquito más por la diferencia y los componentes que vienen en el aire. Entonces, cuando se empiezan a descomponer todos estos gases, hay algo bien importante que así como el aire tiene componentes, un lubricante también tiene componentes. Y dentro de los componentes que tiene un lubricante van a ser algunos agentes químicos que les llamamos aditivos. Estos aditivos nos van a ayudar a contrarrestar los efectos que pudieran tener los elementos que vienen en el aire. ¿Qué tipo de aditivos tenemos en un aceite? Podemos tener aditivos extrema presión, aditivos antidesgaste, antioxidación, etcétera, ¿no? Que son agentes químicos que van a reaccionar con los componentes que tiene el aire para evitar que se peguen o se adhieran a las paredes o a las superficies mecánicas que están en contacto. Cuando hablo de superficies mecánicas, estamos hablando del metal, ¿no? Lo que es el tornillo o lo que son los pistones en un compresor de reciprocante, por ejemplo. Entonces, todos estos aditivos y todos estos componentes que reaccionan internamente en la cámara se van a empezar a degradar, se van a empezar a pelear entre ellos, van a hacer una campala ahí entre ellos en la cámara de compresión. Gana, ¿no? Y obviamente ese es precisamente eso. El objetivo de Kluber es mandar a esos soldados bien tronados. Precisamente todos los lubricantes, no solamente de Kluber y no solamente para aplicaciones como lo son los compresores, van a tener un paquete o una banda de aditivos, para hacerlo más coloquial, una banda de aditivos que se van a pelear con los elementos que están en el ambiente para evitar el desgaste en las partes mecánicas que nos interesa proteger. Entonces, al final, ese bonche o ese paquete o esa banda de aditivos, de agentes químicos que tiene un aceite, lo que buscas es que esté fuerte, que esté resistente para poderse pelear con los elementos que están en el ambiente. Hablando de compresores de aire, lo que estamos buscando es que se peleen con los elementos que vienen en el aire, hablando del oxígeno, hablando del hidrógeno, hablando de algunos otros gases que vienen en el aire, ¿no? Y de esa forma es que, dependiendo esa banda que traiga cada determinado aceite, es que se va a ver más resistente o menos resistente a esa aplicación o a ese proceso, ¿no? En este caso, el compresor. Sí, claro. Sí, digo, aclaremos que Kluber maneja lubricante para muchísimas cosas, ¿no? Nosotros estamos
en el área de Summit, que es especializado en compresores. En compresores. Así es. Y pues es nuestra especialidad. Por eso trajimos aquí a Lalo. Oye, a ver, ya agarraste estas muestras y ya me quemaste medio programa. Pero, ¿qué vemos? Esto es un aceite totalmente nuevo, ¿no? Con este aceite, ¿yo me puedo cocinar unos huevitos con jamón? Sí puedes. Porque me va a hacer daño. Te va a hacer daño, ¿no? No es lo mismo. Dentro de ese proceso que yo te mencionaba hace un momento de la refinación, existe una gran variedad. No sé si la mayoría de las personas ha tenido la oportunidad de ver una torre de refinación, pero si las personas tienen oportunidad de viajar de Querétaro a Salamanca, seguramente van a ver la refinería que está ahí. Entonces, esa torre de refinación lo que tiene es un proceso térmico que, dependiendo la temperatura, se va a ir separando el hidrocarburo. Y a cierta temperatura vas a obtener un material, a otra temperatura vas a obtener otro material y a otra temperatura vas a obtener otro material totalmente distinto. Entonces, con este tipo de aceites no te puedes cocinar unos huevitos fritos porque vienen del petróleo, es un hidrocarburo. Si tú lo consumes, seguramente va a ser nocivo para tu salud, ¿no? Para eso existen otro tipo de aceites llevan otro vegetales, tipo de aceites, otro tipo de aceites, ¿no? Comestibles, vaya. Comestibles de origen vegetal. Es lo que ya tenemos acá nuestra asistente top número 1, que es Marta, que también nos acompaña para acá. Sí, básicamente esa es la diferencia. O sea, tenemos aceites industriales y aceites comestibles que obviamente son muy distintos. Ok. Los automotrices es otros aparte. Me quería ir desde la base del comestible, el industrial, y ahora vamos a ver, el automotriz es totalmente otro aceite. Yo, como sé que si viene... imagíname que yo soy una persona de compras y estoy en mi computadora recibiendo órdenes de compra y llega alguien a venderme aceite y me dice que sí es para mi compresor, que ese aceite sirve para mi compresor, que se llama, como le quieras poner, bote rojo, ¿no? Y después, a pesar de yo poner ese aceite, además ponerlo en un equipo para un Ingersoll-Rand que son más elevadas las temperaturas que para un Atlas normales de operación, por eso utilizan el Ultra Coolant con otros componentes. Además de eso, le pongo a ese equipo ese bote que es para los otros componentes, un ISO 46 tradicional. Evidentemente, no le va a servir porque se va a degradar mucho más rápido. ¿Cómo yo puedo, o qué tips podemos darle a las personas para que puedan, incluso si no solo en compresores, si tienes algo más genérico para ayudarles en más cosas y no solo en compresores, para que vean que no somos envidiosos, ¿no? Que nada más de compresores, ¿qué diferenciadores tengo que tener para hacer la correcta selección del aceite que yo voy a comprar? Porque yo soy el responsable de comprarlo, ¿no? Cada quien debe de hacer lo mejor en su trabajo. ¿Cómo? Porque pues a mí me piden ahorros, pero el ahorro no es lo mismo que el gasto, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos pueden demostrar cómo podemos ahorrar esa parte con el lubricante para poder hacer una buena selección? Solamente, no hablemos ahorita de los ahorros energéticos porque eso viene más adelante. O sea, yo solamente quisiera que me dijeras cómo yo puedo hacer una buena selección de este aceite y después que me expliques si es base petróleo porque es transparente. Número 1, yo creo que nadie va al doctor y te tomas el medicamento que te dice sin una previa explicación, ¿no? A menos que tú seas muy arriesgado y digas, pues, normalmente lo que tienes que hacer, número 1, es pedir la ficha técnica del producto que estás solicitando. Y así como hay aceites para compresor, hay aceites para reductores, hay aceites para cadenas, hay aceites para otro tipo de aplicaciones. Yo, si te puedo dar una recomendación como compras, es revisa la ficha técnica y en la ficha técnica debe de decir la aplicación para cuál fue fabricado. Número 1, ¿no? Y ya si te vas a comparar a aceites del mismo tipo de aplicación, que tengas 2 aceites para compresores,
pues tienes que revisar hasta ahí algunos parámetros, ¿no? Hasta ahí yo creo que estamos bien. O sea, le piden aceite para compresores. Vamos ahora sí entonces a especificarlo en compresores. ¿Cómo hacen porque los dos son para compresores? Pero ¿cómo sabes cuál es mejor? Sí, ¿cómo? El que necesitas. ¿Por qué? Porque no nada más la ficha técnica te va a decir cuál es mejor o cuál es peor, o cuál sí funciona o cuál no funciona. Por ejemplo, otro ejemplo muy común de carros, ¿no? Que es lo más común que tenemos. Tú tienes un carro del año 90. Ese carro ya tiene un desgaste. El motor de ese automóvil ya tiene un desgaste. Ya no le puedes poner cualquier tipo de aceite. Tienes que tener un aceite que tenga propiedades más elevadas, ¿no? Entonces, si tú conoces tu vehículo, vas a saber qué tipo de aceite le puedes poner dependiendo ese desgaste. Ahora lo voy a pasar un poquito a los compresores. Tú tienes que saber dónde está instalado tu compresor, qué presión maneja ese compresor, qué velocidades, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a esas condiciones de trabajo de ese compresor, es que vas a decidir qué tipo de aceite es el que más te conviene y cuál no. Si tienes un compresor que debe de trabajar a una presión de 100 psi 24/7, ¿no? Es un ejemplo. Entonces te vas a ir a seleccionar un aceite que te pueda dar una vida útil de X tiempo, que maneje esa presión o que soporte esas cargas, etcétera. Y no es que yo quiera decir qué aceite es mejor o peor, ¿no? Hace rato que estábamos platicando con Marta, por cierto, ¿no? Que nos decía, puedo tener el mejor aceite, el más pro, pero si tu compresor está por allá arrumbado en donde hay un montón de polvo, no le vas a poner ese aceite. ¿Por qué? Porque independientemente de que el aceite sea muy bueno, las condiciones de trabajo de tu compresor lo van a terminar contaminando. Y entonces ese aceite, que es muy bueno y que por obvias razones debe de ser más costoso, lo vas a terminar reemplazando cada 3 meses. Cuando bien puedes ocupar un aceite con menos beneficios o más sencillo para que lo termines cambiando al mismo determinado tiempo. Ok, entonces aquí la de compras debería preguntar si tienen alguna marca en especial, porque el usuario, que entonces esta información va más dirigida al usuario, no tanto es una ayuda para la de compras, y el usuario es el que tendría que perfilar cuál es el que quiere, porque él conoce las condiciones de trabajo. O sea, lo primero que hay que hacer es perfilar. Te voy a platicar una historia aquí que es común platicar historias. Te voy a platicar una historia y aquí me podrías decir cuál es la solución. Evidentemente no estaba bien perfilado para empezar. Utilizaron un bote de un aceite muy económico para compresores de aire y le dijeron que le servía para su compresor de aire. Y al año o año y medio se sacaron unas lacas horribles. Unas lacas, va a ver si puedo por aquí poner una foto. Puro aceite para compresor de aire. Ok. Puro aceite para compresor de aire, y de adentro del sistema obtuvimos esta melaza. Yo por ahí hice un clip que les decía que los compresores fabrican cajeta porque así se ve. Entonces aquí estaría, bueno, a mí me gustaría que eso es una manera de perfilar, ¿no? Que ese aceite, bueno, no es para mis condiciones, es para compresores, pero no para un equipo de 250 caballos en un cuarto de compresores que está sobrepoblado, es decir, tiene más máquinas de las que permite el flujo de aire natural para poder refrigerar el cuarto. No está refrigerado y obtienes, bueno, si ves ahí el separador, le llega arriba de las rodillas, entonces es un equipo grande y es el secundario. Obtienes eso. ¿Por qué obtienes eso? Ese aceite es realmente el aceite quemado. Todas esas mieles, esos barnices, es el aceite quemado. Uh-huh. El impacto del calor y de la temperatura extrema provoca que se haga así. Entonces, aquí viene la pregunta que sigue. ¿Por qué este aceite Kluber no se hace así y aquel bien económico sí se hace? Entonces sí hay un aceite mejor, nada más el ingeniero es mesurado.
La magia del aceite está en el paquete de aditivos. Si los aditivos son económicos, son de mala calidad, no son los correctos, indudablemente vamos a presentar barnices, lodos, mieles, como les queramos llamar. Un buen paquete de aditivos, una buena tecnología en los aditivos, es la que va a hacer la diferencia para que el equipo realmente tenga protección contra desgaste, para enfriamiento y todo lo que nosotros esperamos de un aceite para compresor. Excelente. Bueno, te ganaron, Inge. No, está mejor explicado, no se puede. Esa es una de las ventajas correcta. Que yo como distribuidor de ustedes me siento cobijado. Si ocupo cualquier información, Marta me atiende, hemos platicado algunas cosas, tengo tu teléfono, me siento muy cobijado con ustedes, la verdad. Bueno, Inge, Martita ya nos vendió. Pero yo vi... eso venía ella. Yo vi ella venía a eso. Ella venía a eso. Yo vi la ficha y en la ficha nos dice un punto y es a lo que quiero llegar. O sea, el de compras puede tener la ficha técnica y quiero saber si estoy bien o estoy mal, pero para ser un poquito más concreto, viene una parte que se hace... un estudio donde dice punto de ebullición y punto de congelamiento. Si su rango es muy pequeño, muy seguramente te va a pasar algo así, porque le echaron pocos aditivos o no los correctos, según quiero entender, para que sí fuera más barato, ¿no? Porque los aditivos es a lo mejor lo que enriquecen el costo. ¿Estoy en eso o tienes algún otro punto dentro de las fichas técnicas que podamos ver y decir, porque a lo mejor hasta le caemos mal al de mantenimiento y quieren que nos corran, ¿no? Pero yo le voy a traer el mejor aceite. ¿Cómo de aquí, cómo les damos esa proyección a ellos? Ok, mira, sí, una parte importante es lo que decía Marta, el paquete de aditivos, pero en la ficha técnica no vas a ver esto. Claro. Porque es la ingeniería detrás del producto, ¿no? No te dan a la receta, ¿no? Exactamente. Entonces, puedes tener los mismos rangos de temperatura, los mismos rangos de trabajo de un aceite. Sin embargo, la fórmula va a cambiar un poco. Supongamos, y haciéndolo igual, a mí me gusta mucho hablar con analogías, supongamos que vamos a comer pozole. Uno lo hace tu mamá y otro lo hace mi mamá, ¿no? Y a lo mejor una de las dos le va a quedar más bueno. Y es la misma receta, es la misma fórmula, ¿no? El granito y todo, el chilito, pero alguna de las dos va a quedar más rico. ¿Por qué? Porque ya una lo coció a lo mejor, no ya de cobre, ¿no? Como las carnitas. Exactamente. Algo. Ahí ya viene un diferenciador que es en la cocción o en la cocina, ¿no? En este caso, los lubricantes, para los que no tengan el gusto de conocer cómo se fabrican, es muy parecido a una cocina. Uh-huh. También hay unas ollas enormes y todo eso, ¿no? Dentro de esa cocina es donde se maneja todo esto que platicaba Marta del paquete de aditivos, que es lo que busca hacer cierta cantidad de este producto, cierta cantidad de este producto, y a pesar de que se les hagan las mismas pruebas, cuando salen a campo es cuando se ve qué configuración o qué receta estuvo mejor elaborada a otra. En ese sentido, y haciendo un poco de énfasis en la marca, Kluber invierte mucho en ese tipo de pruebas, en ese tipo de desarrollos, de poner sus productos con los fabricantes de equipo para que los prueben, para que los desarrollen, ¿no? Entonces, hay veces que a una persona de compras no lo vas a ganar en papel, nada más, sino que lo tienes que llevar a la prueba. Y le tienes que decir, mira, compra y nos vemos en 3 meses, nos vemos en 1 año. ¿Por qué? Porque a veces... para esto hay que medir, ¿no? Exacto. Y ahí ya entramos en ciertas variables donde no solamente el precio, no solamente la ficha técnica te van a decir, te van a dar una idea de lo que es un producto o de lo que puede hacer. Pero a veces lo más importante es medir el resultado, ¿no? Es lo mismo, o sea, tú vas a encontrar... Y ahorita que veníamos para acá hay un montón de puestos aquí sobre la carretera, ¿no? Y vas a encontrar quién te vende sus productos ahí en el semáforo y te va a decir, mira, este es el mejor. Pero hasta que tú lo pruebas, tú decides si es bueno o no es bueno.
Entonces a veces a los clientes, a las personas tanto de compras como de mantenimiento, lo que se tiene que hacer es corroborar que lo que dice el papel se cumpla en la aplicación o en la vida real. Ok. O sea... La viscosidad también puede servir como una referencia. Sí, también. La viscosidad, ahí viene un punto el que hablábamos hace rato, porque quiero hablar ahora sí un poquito de ahorros. Quiero hablar un poquito ahora sí de tu especialidad, Inge, ¿no? Vamos a empezar pues por ahí, por el ahorro desde la compra. Si tú tienes una industria sucia, recordemos, al menos en mis máquinas, yo estoy hablando de los compresores de aire, y si quieren que hablemos de otras máquinas, pues en otro momento será. Déjenme que capacito otra vida entera como lo he hecho con los compresores y nos vamos para allá. Pero pues los compresores, es lógica, trabajan con el aire atmósfera, el aire ambiente. Y si tú tienes una industria sucia, mi sistema va a estar muy sucio. Tú me puedes vender el aceite, el mejor aceite que me va a durar 2 años, 24,000 horas, ¿no? 3 años, 8 por 3, 24. 3 años, pero yo lo voy a ensuciar en menos de medio año por las condiciones naturales. Los aditivos no protegen de la suciedad o de los contaminantes ambientales, o sí lo hacen, o cómo llegamos a ese punto de poderle decir al cliente: este aceite rinde más y es más caro, y por más que tú lo quieras porque es el más caro, es el que te han recomendado, yo te estoy diciendo que en base a la experiencia, con este vas a gastar un porcentaje menos y de todos modos lo tienes que cambiar porque se te ensucia. O sea, de todos modos hay que cambiarlo, porque de nada te sirve que te dure 1 año o la vida útil del aceite sea de 1 año si las condiciones de tu producción no te van a permitir desarrollar ese año, ¿no? ¿Cómo les ayudarías ahora, no a los de compras, ahora al personal de Secom o de cualquier distribuidor de Kluber, a entender cómo podemos explicarle esto al cliente y todavía con eso darle un plus a nuestra atención de servicio, ¿no? O sea, porque podemos cumplir, una cosa es cumplir con las necesidades, aquí Martita nos lo podría decir, una cosa es cumplir y otra cosa es satisfacerlas. Creo que por ahí va. Entonces, ¿qué nos podrías comentar de eso? Te tendría que hacer primero una pregunta, ¿no? ¿Cómo determinas que lo tienes que cambiar? Claro. Porque, y volvemos a las analogías, ¿cómo determinas que le tienes que cambiar las llantas a tu auto? Porque también en ese tipo de productos tienes una ficha técnica que te dice que la llanta la tienes que cambiar cierto kilometraje, claro, ¿no? Pero a veces no necesariamente, porque revisas la llanta y ves que aguanta un poco más, ¿no? Y es lo mismo con los aceites. Para eso tenemos algo que se llaman los análisis de aceite. Entonces, a veces no es necesario cambiarlo rigurosamente a los 3, 4, 6 meses, ¿no? Lo que proponemos o lo que sugerimos más bien nosotros es: haz un análisis de aceite, porque puedes tener un aceite que visiblemente se ve desgastado, pero en el laboratorio podemos decir que todavía aguanta un poco más, que todavía lo puedes aguantar otro mes, otros 2 meses en lo que haces el mantenimiento o el reemplazo. Entonces nos vamos a ese tipo de ayudas de laboratorio, donde de acuerdo a un criterio inicial de cómo sale el aceite de fábrica, esa sería la referencia a cómo está en condiciones actuales después de haberlo usado. Se determina, ¿lo puedes seguir usando o ya es necesario cambiarlo? Esa es la primera ayuda, ¿no? La primera ayuda es: antes de que lo cambies, vamos a revisar las condiciones del aceite. Hay algunas empresas, hay algunos clientes que te dicen: aquí cambiamos el aceite al año porque no importa cómo esté. Pero pues también podría ser que cumplas el año, revises parámetros del aceite y lo extiendas otros 3 meses, otro medio año, y ahí ya ganas tiempo. Ese tiempo te permite ahorrar, ¿no? Ok, entonces la regla de irnos al manual se anula.
porque el manual te dice, cambia tu aceite cada 4,000 horas o cada 8,000 horas, según sea el caso. Del manual de los compresores. del compresor. Acuérdate, dije que aquí estamos hablando de compresores. Entonces, el manual de los compresores te dice 2 temporalidades que te dura el aceite. El de ellos. No, nosotros metemos los cruces directos o que cumplen con las necesidades del cliente, ¿no? Al hacer esta sustitución, entonces ahora Kluber me dice, hazme un análisis para yo decirte si ya lo tienes que cambiar y después se te vuelva a normalidad, ¿no? O lo tenemos que cambiar como lo dice el manual. Mira, una cosa no invalida otra. Te voy a decir por qué. Porque en un manual te va a hablar de condiciones normales, de condiciones controladas, ambientes controlados. Ambiente controlado, ¿no? Pero no es no va a trabajar igual una empresa alimenticia que una empresa automotriz. Van a trabajar en condiciones completamente distintas. Y no puedes aplicar el mismo manual para ambos casos. Aunque el manual habla de condiciones ideales, ¿no? En esos casos donde hay una variación en el proceso es donde entra la recomendación del análisis de aceite. Y si te vas a las bases del mantenimiento, el mantenimiento predictivo, el mantenimiento predictivo, todo eso, mantenimientos estándar. Así es. Entonces lo que hacemos es, ¿sabes qué? O sea, el manual te dice al año, pero ¿qué te parece? De acuerdo a las filosofías y a las estrategias de mantenimiento, vamos a hacer un análisis cada 4 meses y vemos si llegamos al año. O incluso puede ser que, ¿sabes qué? Mi proceso me dice que haga el cambio antes, ¿no? Normalmente, si tienes un buen aceite, un aceite que cumple y excede las condiciones, pues obviamente siempre vas a superar el manual. Ahora, normalmente fabricante siempre va a llevar un colchón de protección. Claro. Es como todo, ¿no? O sea, sí, digo que su fecha de caducidad es en 2 semanas, pero es en 3 para que no tener los menos problemas posibles. Exactamente. Tú puedes decir que esta mesa soporta 100 kilos. Cuando ya realmente, le subí 110, ¿no? Exactamente. Entonces siempre va a haber un colchón ahí de protección. Y no, le subí 110, me senté arriba. Bueno, entonces sí, ya está aprobado. aprobada. Pues sí, a eso vamos, ¿no? Que siempre un manual te va a dar condiciones ideales y su factor de miedo, su factor de seguridad. Y entra en juego las variables de las condiciones de trabajo, las condiciones de proceso. También en el manual te va a decir que tú pongas un tipo de aceite de cierta marca incluso, con ciertas características, y tú puedes traer uno similar de otra marca y por condiciones ya de formulación química vas a darte cuenta que uno se comporta completamente diferente al otro, a pesar de que tengan características muy parecidas. Entonces siempre recomiendas que sean reemplazos directos. ¿De aceites? Sí. O sea, siempre, por ejemplo, aquí tenemos un librito que claro. me hizo favor de regalarme. Este librito trae todas las referencias. La Biblia. Y te dice, son estos componentes y sirve para y para y para ¿no? Eso es lo que recomiendas. Quiere decir que un aceite hidráulico no va en un compresor. No debe de ir en un compresor de aire. ¿Va a funcionar? Digo, el compresor va a funcionar porque tiene aceite, ¿no? Pero ese aceite hidráulico no va a cumplir con los requisitos que lleva un aceite para compresor. Como quien dice, zapatero a tu zapato, no hagan inventos, no metan aceite porque yo vi que funcionaba, ¿no? Entonces, les voy a contar una historia rápida. Va, historias y soluciones. Historias y soluciones. Por supuesto. Ahí les va una historia. Nosotros le maquilamos el aceite, que no les voy a decir a quién, pero es un fabricante, un líder a nivel global de compresores de aire. Y ellos usan el mismo aceite que nosotros, solamente con su tambor, su color, su marca, etc. En la ficha técnica del original, es decir, el de nosotros, dice que este aceite da entre 12 y 10,000 horas. Sin embargo, la ficha técnica del de ellos dice que da entre 12 y 14,000 horas. Entonces, algunos otros distribuidores me han preguntado, ¿pero por qué si nosotros tenemos el mismo que ellos? ¿Por qué nosotros no podemos decir esto?
La diferencia, y es el juego que ellos juegan, es que bajan las temperaturas. Entonces, como bajan la temperatura de trabajo, puedan extender el tiempo. En cambio, la ficha de nosotros alcanza más temperatura y por eso reducimos el tiempo. Ok. Entonces, volvemos a lo mismo que estábamos comentando hace un rato, las condiciones de trabajo. Mejor hacer un monitoreo con análisis de aceite y así podemos tener la certeza que bajo las condiciones particulares de trabajo que tenemos en este compresor, podemos extender o no el uso del aceite. Ok. Quiero entender esto. Más bien quiero explicarlo porque ya lo entendí y ya lo replicamos. Yo cambio el aceite con mis clientes y le digo que nos compren Kluber porque en la actualidad es el mejor aceite que nosotros que nos dedicamos a compresores de aire hemos encontrado para sus aplicaciones y que nos va a quitar muchos dolores de cabeza. Y ahí, después para su siguiente servicio o para su póliza, primero le digo que le voy a hacer un análisis a su aceite para poder saber cada cuánto se lo voy a cobrar en su póliza, ¿no? Y a lo mejor cambiamos de cambiar el aceite 2 veces al año o 1 vez al año a hacerlo a un aceite con mayor duración o con menor duración, dependiendo de las condiciones de trabajo y de los resultados que, como ya medimos, podemos tener. Ahí viene un ahorro. ¿Por qué un ahorro? Porque el valor con Kluber de un estudio de lubricante depende de qué tan buenos clientes sean de nosotros, se los podemos regalar, ¿no? Porque a mí sí me lo cobran. A mí sí me lo cobran. Salud por el cobro. Pero es muy barato, pues. Es muy barato, no es significante. Y vale la pena. Y vale la pena para poder llegar a esto, a medir y a ahorrar. Ahora vamos a hablar de otra cosa y quiero hacer un reto aquí público para la gente. Necesitamos un compresor con aceite mineral que quieran cambiar a sintético de al menos 125 HPs y nosotros le regalamos un estudio de ahorro energético. ¿Sí o no? Sí. Yo regalo el aceite. Yo regalo el aceite. Yo regalo el estudio. ¿Va? Va. Hablado. Díganos, ¿quién jala? Lo hacemos. Así Esto ya lo... ¿Por qué? ¿Qué van a obtener? ¿Qué van a, ahora, o sea, espera, ¿qué les vas a dar con eso? Para que se ilusionen, ¿no? Voy. Porque, sí, pues hay un estudio. Ay, bueno, ¿qué hace? ¿Qué me vas a dar? Que mira, así como hablábamos hace rato, de que los aceites se desarrollan pensando en un objetivo, ¿no? También puedes lograr ciertas cosas pensando en que... puedes hacer cambios de aceite pensando en qué quieres lograr. No, puedes continuar tú trabajando bajo las mismas condiciones, obteniendo los... Hay un dicho que dice que si haces siempre lo mismo, vas a obtener siempre los mismos resultados, ¿no? La base de locura, ¿no? Es hacer lo mismo, algo así dice. Entonces, aquí la diferencia es que si yo puedo hacer un cambio, mejorar las condiciones de trabajo de un compresor en este caso, yo puedo obtener resultados hablando de eficiencia. Y todo esto, que es un estudio de eficiencia energética, es un estudio donde yo puedo monitorear un antes y un después, comparando resultados con 2 diferentes tipos de aceite, ¿no? Hablando de un aceite mineral, un aceite sintético. Y seguramente nos va a ver algún purista de lubricación, porque siempre están por ahí y nos van a decir, no, pero todos los aceites tienen ahorros energéticos. Sí, el punto es saberlos medir y saberlos comprobar. Pues ya hasta entre perros hay clases. Yo no lo quería decir así, pero sí. Todos los aceites tienen ese beneficio. O sea, no es lo mismo empujar esta mesa así que empujarla con tantito aceite abajo y te va a resultar más fácil, ¿no? Ese es el principio sencillo de cómo reduciendo la fricción lo que hablabas de reduces el esfuerzo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sé cuánto me cuesta mover esta mesa? A eso vamos, al estudio de eficiencia energética. Y ahora que está muy en el auge el tema de la eficiencia, el tema de sostenibilidad, el tema de economía circular y todo esto, un estudio de eficiencia energética me sirve para poder obtener yo como usuario una certificación tal vez ISO 50001, ¿no? Si estoy haciendo proactividades para obtener una certificación ISO, un estudio de Kluber de eficiencia energética me puede ayudar a
obtener, no solamente el estudio, sino va a ser parte de un conjunto de actividades que me van a ayudar a obtener una certificación de eficiencia energética o una certificación 50001. Todo muy bonito, pero ¿qué me vas a hacer en mis compresores? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, O sea, ¿qué voy a ver yo? ¿Qué me vas a entregar? ¿Cómo? ¿Qué? Digo, cualquiera va a querer que le cambie el aceite. y ¿no? más si es gratis, Y ¿no? más si es gratis, y lo acabo de decir. Y dije 150 HP, o sea, son un tambo de aceite. Yo lo siento, pero alguien se va a quedar sin una quincena, ¿verdad? Es un tambo de aceite, el salario de Charlie de medio año. Yo pago barato. No, mira, ¿qué se hace? Y tal vez es un tema bien extenso, el tema de eficiencia energética, porque nos da para tener otro capítulo. Programa. Es otro capítulo, ¿no? Ok. Pero a grandes rasgos y para hacerlo como tú dices, hacerlo que la banda lo entienda, primero tenemos que corroborar que el aceite que está utilizando tiene un desempeño convencional, tiene un desempeño normal. Un aceite mineral normalmente te va a dar un desempeño normal. Si tú lo migras o haces el cambio de ese aceite mineral por un aceite sintético, vas a hacer una actualización, vas a mejorar el sistema de compresión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero, número uno, vamos a medir cuánto estás gastando. Después ya vienes tú con tus regalos de Santa Claus y les cambias el aceite y volvemos a medir cuánto gasta en consumo energético con el aceite de Kluber. Y lo que yo me voy a encargar de hacer es todo ese estudio, todo ese análisis, ambas mediciones, la comparación con todo lo que es el método matemático y estadístico, para que se lleven un estudio de alrededor de 25, 27 páginas que lo pueden documentar y lo pueden presentar con las personas que te auditan para la certificación de ISO. Si alguien nos manda, o muchos, porque muchos, dime, Ahora, échale. Para que se den una idea de lo que se están logrando, este tipo de estudios va de los 2,000 a los 3,000 euros. El costo por hacerles el estudio. O sea, yo voy a regalar solo un tambo de aceite. Ellos van a regalar un estudio. ¿Va? Queremos que lo vean realmente. Vamos a ponerle fecha. ¿Cuánto tiempo te tardas haciendo el estudio? ¿Cuánto tiempo le vamos a dar a la banda para que participe? Vamos a dejarlo para enero. ¿Para darles buenas noticias en enero? ¿Cuándo sale este podcast? ¿En diciembre? Quizá 15 días les damos. Este mes, a finales de julio. Ok. Finales de julio. Entonces lo dejamos para enero, para hacerlo bien, documentarlo, presentarles algo chingón para el próximo, ¿no? Pero ¿qué pasa si la banda me empieza a decir que todos quieren el estudio? Porque todos quieren cambio de aceite gratis, pero es aceite de otro. O sea, es igual, pues, solamente o de otra marca o del que lleva la máquina. No tiene sentido, para decírselo desde ahorita. No tiene sentido hacer ese estudio porque el ahorro o el impacto va a ser menos significativo, y aquí la intención es mostrarles datos más reales, más enfocados. Sí, claro. ¿No? Seguramente va a haber algunas personas que estén interesadas, pero que ya estén utilizando un buen aceite. Ya puede ser que sea del mismo de Kluber, o puede ser de otra marca que ya sea muy buen aceite incluso. No tiene muchas veces, como tú dices, sentido obtener un ahorro del 0.2%, ¿no? Aquí estamos hablando de que las personas que participen se lleven un ahorro arriba del 4% en sus costos en el consumo de energía de ese compresor. Okay. Y tienen que cumplir con algunos criterios, ¿no? Vaya. Tiene que ser un aceite, como decías, un aceite mineral el que estén utilizando. Y tú pusiste ya el tamaño del compresor, de 150, dijiste. Pues digo, de 100 para arriba. De 100 para arriba. Que nos digan de 100 para arriba. ¿Y el volumen del aceite? Que sea, ¿qué? ¿Arriba de 50 litros, 100? Sí. De 50 en adelante, condiciones, ¿no?, de operación, que sean lo más... Condiciones de operación, que el compresor sea estable. O sea, que no sea un compresor que arranques hoy y luego en 15 días lo vuelvas a prender. Un compresor que esté estresado. Sobres. Eso lo va a poner aquí ahorita el editor. Aquí, ¿no? Nos trajimos a Jerry para que editara. Para que cumplan con eso, que nos manden mensaje y lo hacemos. ¿Jalas a cualquier parte de la República? Sin problema. Ahora yo jalo. Sí, jalo, cualquier parte de la República. Si es en Cancún, mejor, no hay problema.
Casualmente tengo. O los cabos también puede ser, ¿no? También. Es algo. Sí. No, jalo, lo hacemos. ¿Va? Va. Vamos a retomar esto. Pues ya casi estamos. Diego, a mí la verdad acabo de ir acabo de ir con ustedes a un curso. Estuvo muy bonito. La verdad nos entretuvimos mucho. Conviértanse en distribuidores. Ahí les paso el teléfono. A Kluber. Les va muy bien, no, o sea. Pues ya, vamos a. El punto del estudio me deja muy satisfecho. Comentabas hace ratito algo y yo te había hecho esta pregunta. ¿Por qué el aceite es transparente, generalmente? ¿O por qué el Ultra Coolant es como púrpura? ¿Eso quién lo determina? ¿Los aditivos o la persona que lo fabrica? ¿O es algo sin importancia? No es algo sin importancia totalmente. ¿Qué determina el color de un lubricante? Hay muchos factores. Dentro de los más importantes es los procesos de refinación. Normalmente el crudo se trae, se extrae, lo ves negro, ¿no? Ahí. Pero en esa torre de refinación, esas transformaciones que se tienen gracias al proceso térmico van modificando esa pigmentación o ese color de los diferentes tipos de productos que salen. Yo te podría decir por qué la gasolina tiene un color muy claro, si también viene del petróleo, ¿no? Claro. Entonces, básicamente ese es el sentido. O sea, en ese proceso de refinación se van haciendo estas separaciones y van ocurriendo estos cambios. Otro de los factores muy importantes que le dan ese color son los paquetes de aditivos. Esos paquetes de aditivos lo van a hacer muy claro o muy ámbar, o incluso hay algunos aceites que pueden ser muy oscuros, muy marrones. Y si nos vamos un poco a las grasas, también vas a encontrar grasas colores rojo, colores azules, y realmente el color no determina si es para cierta aplicación o no. O sea, simplemente el juego ahí en el paquete de aditivos, en la configuración química que se le hizo a ese producto, resultó que dio ese tono. Ok. ¿Pueden o no tener el mismo color y ser para la misma aplicación, claro, uso y todo? Bueno, porque tenía un amigo que agarraba los aceites y los veía, le tiraba un chorrito y le hacía así, y yo siempre dije, ese güey trae un laboratorio en la cabeza, ¿no? Porque... O trae un gusto medio raro también. En verdad nunca lo entendí, y vaya que creo o me considero que estudio un poquito el tema, nunca lo entendí. El aceite usado, cuando ya por pericia sabes que ya no sirve, ¿qué es lo principal que le ves? Uno, el color, ¿no? Obviamente. ¿Este ya no sirve? Pues mira, velos. Si los logras comparar. Tenemos aquí. Tres, ¿no? Uno sirve, otro va al laboratorio y otro es muestra. Este es nuevo. Este es nuevo. Así sale de fábrica, ¿no? Lo comienzas a utilizar y de acuerdo a los procesos que explicaba Marta hace rato, la temperatura hace su efecto, ¿no? Y volviendo a las analogías que tanto me gustan, cuando tú tiras el aceite de cocina al sartén, ¿qué color es clarito, ¿no? Lo empiezas a utilizar y ¿qué color se forma? El cochambre famoso. Se hace negro, ¿no? Sin embargo, cuando se hace o se empieza a transformar a ese color negro, no siempre quiere decir que ya está completamente para tirarlo. Incluso puedes hacer 2, 3 pasaditas de un huevito y lo puedes seguir usando, ¿no? Ya después obviamente lo desechas, no como cierto tipo de cadena de alitas que reutiliza el aceite. Pero ¿qué determina? Pues puede ser que cambie su viscosidad. Se hace más viscoso o menos viscoso dependiendo los contaminantes que tenga. Se hace, obviamente el color cambia. El olor también, si tú los abres y los hueles, este es aceite para compresores de aire, por lo cual pues, no hay tanto problema. Tiene un olor. No te vas a tomar. Me dieron ganas de darle un pegue, pero no. Y si te fijas, cuando está usado, tiene un olor completamente distinto. Huele más como a petróleo. Huele como a dinero. Bueno, sí. O sea, este olor. Este cliente huele como a $1,000. Cuando, sí.
Sí, qué bonito aroma. Ahora, Bueno. esto sale de un compresor de aire. Mucha agua. Ese compresor le hace falta de servicio. Alguien por ahí le puendió la termostática. Y así sale con agua. Aquí Pues voy a es hacer- más, ¿no? Como es más producto, pues hace una mejor lubricación porque cubre más zona. ¿O qué pasa, Inge, aquí con esto? No. El agua también es uno de los principales enemigos del aceite. ¿Por qué? Tanto el agua, todo lo que traiga oxígeno va a degradar el aceite. Lo va a oxidar, lo va a envejecer, ¿no? Incluso a nosotros nos hace daño el oxígeno que tenemos. Nos envejecemos, nos oxidamos también. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues no sé si podamos agarrar el tornillo de ahí. Por supuesto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que le hace el agua a los metales? Es una pregunta para Marta, ¿no? Tal vez todo lo que tenga agua en el metal lo va a oxidar. Sí, claro. Entonces, cuando el aire que pasa por los tornillos del compresor tiene mucha humedad relativa, esa humedad relativa con el proceso de la temperatura que se genera se va a condensar y se va a quedar aquí atrapada, ¿no? En las paredes del tornillo. Y toda esa humedad se le va a quedar adherida aquí y lo va a empezar a oxidar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a debilitar las paredes metálicas del tornillo. Y eso, pues a la larga, si antes nada más ibas a cambiar el aceite, después vas a tener que cambiar todo el elemento mecánico, ¿no? Que es más costoso, que Claro. a lo mejor tú dices, qué bien huele, ¿no? Sí, es que pues a nosotros nos gusta que tengan esos errores. De hecho, yo no sé por qué estoy haciendo estos programas. Ayudándole, Sí, ayudándole a la gente Sí. a que mantenga mejor sus Entonces, máquinas. eso es Mi lo que negocio no eso es es ese. lo que provoca el agua. Además de que, pues obviamente el aceite se va a dañar, se va a envejecer más rápido, lo vas a tener que cambiar más seguido. La capa protectora que genera, ya te lo retiro, Inge, para que no lo estés. Aguas ahí. La capa protectora que genera es el lubricante. Se adelgaza con el agua. No. Se modifica, sí. Es que no es tanto como que se adelgace. Se modifica la estructura. Porque recordemos que gira a 3500 mínimo revoluciones. O sea, es una licuadora ahí adentro. Quiere decir que, pues Todas ahorita las- ya se separó porque Sí, está quieto. está quieto, pero sí. generalmente Sí, sí, va lo agitas, se va a ver así, ¿no? así. Entonces, todas las partículas le vas a quitar espacio, ¿no? Las moléculas de agua le van a quitar espacio a las moléculas de aceite que se quedan pegadas en el metal. Dentro de ese paquete de aditivos que hablaba Marta hace rato, hay unos que se llaman antidesgaste y antioxidantes, ¿no? Esos aditivos, parte de sus funciones es adherirse a esas paredes metálicas del tornillo. Entonces, imagínate que en lugar de estarse peleando con el tornillo, en lugar de pegarse o adherirse, al tornillo, se están pegando al condensado que se forma dentro de la cámara de compresión. Pues al final lo que se le va a adherir a las paredes del tornillo va a ser agua y no va a ser los aditivos esos antidesgaste o antioxidación. Ok. ¿Cómo he aprendido hoy? Y fue gratis, o sea, la verdad es que esto... bueno, nos falta mucho tiempo para seguir hablando. Quiero nada más hacer un resumen muy rápido. Nosotros, SECOM, al cambiar de un aceite a otro, tengo que hacer forzosamente. Y si la gente no se los dice, márquenme. Luego les paso un DM con mi número. Márquenme porque les tienen que hacer un estudio para saber si el aceite lo seguimos manejando así o no. De una muestra de esto es lo que basta para que yo les pueda decir si el aceite que les vendí hace medio año todavía nos alcanza para el próximo medio año, ¿no? Hay que medir, si no, no podemos tener nada. Hay que perfilar bien el lubricante. No hay que utilizar cualquier tipo de lubricante porque hasta en perros hay razas. Estoy recapitulando todas tus palabras, ingeniero, ¿eh? Sí, claro. Y Kluber
se alinea perfectamente a la actualidad, que hay que reducir la huella de carbono, que pues es una empresa consciente, ¿no? Ya para terminar, nada más, dinos palabras muy breves o como tú sientas que Kluber ayuda a esto, cómo le puede hacer y qué esperan obtener en general con los productos sobre este punto en específico. Al satisfacer a un cliente, claro, pero ¿qué esperan obtener de esto? Y cuáles han sido sus contribuciones hacia eso. Por ahí viene un tema de un lubricante que vamos a meter, reutilizado. Es un tema muy padre que nos da apertura de diálogo. No nos da tiempo, o vamos a hablar rapidísimo del Vernasol. Es que nos platiques cómo funciona. El Vernasol es algo que yo les recomiendo mucho a los clientes cuando voy a cambiarles de un aceite a otro, aunque sean iguales, lo hago. Esa imagen nos lo limpia el Vernasol, por ahí sale una mano, o eso ya es otro proceso y no se lo dejen todo a lo químico. Son 3 preguntas que te estoy haciendo abiertas para que te desplayes como quieras y tú le des el ritmo a esto. Yo estoy muy entretenido, pero ya nos aventamos un buen ratito. ¿Cómo es? Esas 3 preguntas son interesantes y creo que nos serviría para concluir esta hora de ingeniería que hemos estado hablando de. Pues yo creo que para poder apoyar a todos nuestros consumidores de nuestros productos y que pues entiendan perfectamente que los seleccionamos como producto premium nosotros y ustedes nos adoptaron como uno de sus distribuidores y esa mancuerna me gusta mucho, ¿no? Entonces con estas 3 preguntas creo que podríamos cerrar muy bonito el capítulo de hoy para pues reiterarles cuál es el valor en la industria de nosotros aquí pues al menos a mí me toca el Bajío, bueno, con ustedes solo Querétaro. Pero porque ahí están mis clientes, vaya, o sea, es eso. Entonces, pues te dejo que nos comentes, Inge. Bueno, mira, la contribución de Kluber a la parte de sostenibilidad viene de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la fabricación de los aceites y para todos los procesos o la mayoría, algunos, sí, los procesos de la planta donde fabricamos los aceites, tenemos un campo de paneles solares. Ese es número 1, ¿no? Utilizamos energías limpias para fabricar nuestros aceites. No todo, no el 100% de nuestra energía la utilizamos para fabricar el aceite, pero un porcentaje de esa energía, yo estoy hablando de un 70% de esa energía que utilizamos para la fabricación de aceites, viene de energías limpias, gracias a ese campo de paneles solares. Y no solo aquí en México, o sea, a nivel global utilizamos energías limpias. La mayoría de las plantas donde se fabrican los aceites de Kluber tienen este campo de paneles solares para hacer nuestra contribución en cuanto a sostenibilidad. Ese es 1. El 2 es nuestra propuesta de eficiencia energética. ¿Qué es lo que buscamos? Obviamente que el cliente no deseche su aceite en periodos muy cortos, por no darle un tiempo, que lo esté desechando en periodos muy cortos, sino que el aceite que utilice de parte nuestra le dure lo que tenga que durarle, ¿no? La mayor cantidad de vida posible de ese aceite, para que ese desecho reduzca nuestra huella de carbono, ¿no? Eso es en la parte del desempeño del aceite. Y junto con esta parte del desempeño del aceite, los estudios de eficiencia energética que platicábamos, cómo un aceite me puede ayudar a reducir el consumo de energía en una máquina. Hablamos ahora de compresores. Esa es otra parte de nuestra contribución. Y lo que tú decías de los aceites renovados, esa es otra parte del desarrollo que está haciendo Kluber, de utilizar aceites que ya vienen contaminados, retrabajarlos y volverlos a sacar de esta forma. ¿Son pioneros en eso? No, en la parte industrial sí.
En la parte industrial sí, porque ya hay algunas otras marcas que se han dedicado a hacer esta parte o este proceso similar, pero para otro tipo de aplicaciones automotrices. Ok. Pero para la parte industrial sí. Lo que hacemos es, alguien se dedica a recoger este tipo de aceites ya utilizados, los retrabaja y nos entrega otra vez la base así para nosotros colocarle nuestro paquete de aditivos. ¿Eso qué hace? Pues obviamente ya no tienes que sacar otra vez petróleo desde inicio para poder refinar y tener un aceite de estos. Eso es algo que se necesita en la industria porque es parte de lo que la industria tiene como parte de esa maldad que tenemos como industria, ¿no? Parte de ese daño que hacemos o que generamos al fabricar cosas. Pues es un poquito de pensar diferente, de decir, bueno, ya estamos haciendo muchas cosas mal, vamos a tratar de hacer algo diferente. Y ese es un nuevo formato, es un nuevo producto que a mí me gusta mucho empujar ahora, porque pues estamos metidos en esta parte de sostenibilidad, ¿no? Creemos que puede ser un camino para ir reduciendo un poquito el impacto ambiental. Ahora, también hablando de lo que decías del Barnasol, es un producto que nos ayuda a que esos lodos que tú mencionabas, que se forman en los compresores, en la cámara de compresión, nos ayuda a hacer esa limpieza. Es un producto que tiene una base de éster que nos ayuda. El éster es un componente que ya se usa como tipo detergente, entonces ayuda a que todos esos lodos, lacas y todo eso que se genera, barnices que se generan en el fondo o se quedan pegados en la cámara de compresión o en las paredes, se desprendan y los puedas sacar sin tener que estar desarmando todo y limpiando todo. Y bueno, es un producto que lo puedes utilizar, mientras tu equipo está operando. Lo dejas trabajar de 24 a 60 horas, a 60 horas, ¿verdad? De 24 a 60 horas trabajando con parte del aceite que estás utilizando y desprende todos estos lodos, estas lacas que se quedan pegadas en las paredes, lo purgas y metes el aceite nuevo. ¿Cambiar de mineral a sintético así es la manera correcta? Es una de las maneras correctas, porque si hablamos de manera correcta, pues, tal vez haya muchas más. ¿La más recomendada por Clube? Es la más sencilla, es la más práctica, no tienes que hacer tantos cambios, es una manera que recomendamos. Normalmente cuando vas a cambiar de mineral a sintético, lo que sugerimos es hacer un enjuague. Y el Barnasol, más que para hacer un enjuague, lo sugerimos como mantenimiento. Cuando vas a hacer un cambio. Una vez al año. Exactamente. No daña sellos. 10% del total del aceite que tiene, vamos a inventar que lleva 200 litros, pues le bajamos 20 litros. Esos 20 los reponemos con Barnasol. Como dice Lalo, lo ponemos a funcionar entre 20, 40, máximo 60 horas, porque no es un aceite para procesos, es un aceite solamente detergente. Lo dejas funcionando y después ya retiras por completo y haces el mantenimiento. Y el efecto principal que tiene el Barnasol es quelante. Esto quiere decir que atrapa las partículas de suciedad y se las lleva cuando haces el mantenimiento. Excelente. A ver si les entendí. Hay que hacer un estudio constante a tu aceite. Con análisis de aceite. Uh-huh. Hay que hacer un estudio de eficiencia energética para ver cómo están trabajando tus máquinas y si podemos hacerle una mejora con nuestro lubricante, nuestros productos. Ahí ya desprendí compresores, metí el genérico, porque pues también el análisis de aceite pues es para cualquier máquina que lleve aceite. Y hay que mantener el sistema lo más limpio posible con ayuda de algún otro producto. Perfilar el aceite para su correcta aplicación y con esto vamos a ayudar a aumentar la vida útil de los componentes en los cuales utilicemos el lubricante. Eso es lo que tenemos que hacer o las principales recomendaciones o funciones que tiene el aceite. ¿Quieres agregar algo más, Inge? No, creo que pues este tipo de recomendaciones te ayuda
ahorrar. Ahora, lo que tú decías al principio, ¿no? De que el lubricante a veces es menospreciado o un poquito dejado de lado y a veces es una inversión menor comparada con invertir en cambio de refaccionamiento o cambio de componentes mecánicos. Realmente el costo del aceite comparado con el elemento mecánico del tornillo es mucha la diferencia. Entonces, hacer una correcta selección de lubricante y cuidados como los acabas de mencionar, los cuidados y recomendaciones que diste, ayudas a que evites un cambio de ese tipo, ¿no? En componentes mecánicos. Excelente. Pues ya se la saben. Entonces, hay que invertir, porque yo creo que está incomprendido. Y como no lo comprenden, no lo creen necesario. Entonces hay que comprender un poquito que la sangre vital de las máquinas inundadas en aceite y no solo de compresores es el lubricante. Y es con lo que funcionan tus máquinas y un mal lubricante es como en las arterias azúcar o bueno, alcohol, ¿no? Que no le hacen. Eso hay que manejarlo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Marta. Estuvo excelente, me la pasé muy bien. Muchas gracias por toda la información que nos diste. Queda abierto el reto. Compresor arriba de 100 HPs, 1 o 2, máximo 2, para poder hacer el estudio. Cuando vean lo que le van a ahorrar, me van a comprar el tercero o cuarto, estoy seguro. Y nos vemos aquí en enero. Va, me parece bien. Para poder explicarles lo que hicimos, para poder entenderlo, y vamos a hablar de lo que decías, de que es para otro episodio. Estoy totalmente de acuerdo y hablamos de eso puntualmente, ya con datos duros que vamos a estar presentando aquí o en un pizarrón ahí en el taller, como sea. Va, me parece bien. Igual, muchas gracias por invitarnos y bueno, este episodio espero que les ayude mucho. Muy bien, Eduardo Guerrero, director en jefe de Kluber. Ojalá. ¿No? No. No, perdón, no. me mandaron al otro. Sí. Nos dices entonces qué haces, quién eres, en qué nos puedes ayudar. Puedes tener contacto genérico o a través de nosotros. Ya nada más para que te despidas de la banda y algún consejito ahí hablando a la cámara, algo que les quieras decir para reponerlo, porque recuerda que aquí es historia. Ya nos ayuda Martita con historia, tú con otra, yo conté otra. Y pues un resumen, algo que le quieras decir a la banda, porque pues aquí venimos a apoyarlos y pues que entiendan un poquito de cómo son las decisiones en campo. Bueno, yo estoy en Kluber ya hace 5 años, estoy como ingeniero de aplicaciones, me encargo de todo el soporte o gran parte del soporte técnico en campo. Pueden tener contacto conmigo a través tuya o de Marta, no hay problema. Atendemos a toda la República, desde Mexicali y Tijuana hasta Mérida y todo lo que salga. Mi recomendación siempre es fijarnos bien las aplicaciones, saber qué le duele a una máquina y te va a dar una solución, ¿no? Siempre que sabes tú y conoces tu proceso, vas a saber qué puedes modificar de ese proceso. Excelente. Ingeniero, muchísimas gracias. El reto está abierto. Ojalá y nos manden muchas propuestas de algún lugar cultural que tengamos que ir a visitar sacrificándonos. Ojalá. Jalo, si ustedes se enteran, si yo me entero, yo jalo a la que sea. Vamos a hacer eso y muchas gracias. Esto fue SECOM, historias y soluciones para la industria. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Marta. Gracias.